Vamos a compartir hoy entonces el mensaje de la palabra concerniente a Juan capítulo 21, los versos del 15 al 19. ¿Me amas? ¿Sí? Donde vamos a ver el amor a Cristo y el costo del discipulado cristiano. La última vez que Pedro estuvo junto a unas brasas, a un carbón encendido, ¿recuerdan qué pasó? Negó al Señor. La última vez que escuchamos su voz con fuerza fue maldiciendo y jurando, no conozco a ese hombre. Ese es el resultado final de un discipulado presuntuoso que promete más de lo que puede cumplir. ¿Se acuerdan las palabras de Pedro? Dijo, aunque todos estos te abandonen, yo no. ¿Sí? Sin embargo, él cayó. ¿Cuánto nos pasa, no? De pronto decimos, hermanos, tengo que decirles que uno de los que nos acompaña ha fallado en su hogar, ha adulterado y ha abandonado su casa. Quizás a su mente viene, tuvo que haber sido fulano. Definitivamente fue Pedro, fue Pablo, fue Juan, ¿verdad? Pero nunca nos miramos a nosotros mismos. Eso es ser nosotros jactanciosos. Él dijo, aunque todos te abandonen, yo no. Sin embargo, la historia bíblica nos revela que él cayó. Y ahora nuestro Señor Jesucristo, el Rey resucitado, vuelve a traerlo frente a unas brasas. ¿Sí? Es una escena bonita porque cuando uno relaciona que Pedro ahí en esas brasas calentándose niega al maestro, ahora lo tiene en unas brasas donde, como veíamos la semana pasada, le tenía preparado el pez y el pan. Y vemos que aquí no vemos el Señor con una actitud de venganza hacia Pedro, no vemos vergüenza, no vemos rechazo, no vemos destrucción. Encontramos más bien la gracia soberana de Dios hacia la vida de Pedro. Porque el mismo Cristo al que Pedro había negado es el Cristo que ahora ha resucitado con poder y viene a restaurarlo. Y mis hermanos, aquí está una de las escenas más gloriosas del Evangelio, que Cristo no abandona a los suyos cuando caemos. El cristiano puede caer, hermanos. Y esta palabra puede es de probabilidad, no es de concesión de que podemos pecar y vamos para el cielo, ¿verdad? Podemos caer, podemos resbalar. Si somos verdaderos hijos de Dios, no estamos exentos de la caída cuando abandonamos los medios de gracia como la oración, la lectura de la escritura, el congregarnos para exhortarnos, para animarnos. Pero, ¿sí? Debemos entender que si somos hijos de Dios, Él nos va a disciplinar. Cuando es un impío, cuando es un inconverso, cuando es como dice la Biblia, un hijo del diablo, nunca viene la disciplina de Dios en el momento. Por eso vemos que hay gente impía que parece que mientras más peca, más prospera, ¿verdad? ¿Cuántos envidian a los impíos y dicen, mire, ve a ese vecino, tiene 3 amantes y tiene 3 carros, uno para pasear a cada amante, tiene 3 casas, una para darle a cada amante? Y no se trata de esto, hermanos, la Biblia es muy clara, Dios disciplina a sus hijos. Y al que no disciplina es porque no lo considera un hijo y le está guardando el castigo para el juicio final con todos los impíos. Pero no se trata tampoco de eso a lo que queremos enseñar hoy, sino que aunque no estamos exentos de caer, Cristo no nos abandona. La disciplina, los quebrantos, ¿sí? Lo conducen a la humildad al verdadero creyente, como en esta escena de Pedro lo vamos a ver. Pero Dios no lo desecha. Y Juan 21 no solamente trata acerca de Pedro, trata acerca de cómo Cristo trata con los suyos, cómo Él restaura corazones quebrantados, cómo forma a sus verdaderos siervos y cómo el amor de Cristo es el fundamento de todo servicio verdadero. Entonces veamos como primero en esta mañana, vemos cómo Cristo primero trata con nuestro corazón. Cristo trata con el corazón de sus hijos. Y observemos cuidadosamente que Cristo en esta conversación que tiene con Pedro no comienza hablando del apostolado que le va a encargar a Pedro, del ministerio grande que le espera, de que debe predicar, de que debe ser líder. Él comienza hablándole a Pedro del corazón.
Porque antes de usar a Pedro públicamente, el Señor primero confronta aquello que hay dentro de Pedro. Y esta pregunta que el Señor le hace atraviesa su autosuficiencia y toda apariencia de religiosidad. Él le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Y miremos, ¿sí?, cómo el Señor lo confronta públicamente. Recordemos que Pedro pecó públicamente frente a una hoguera y es en un escenario similar donde al que Pedro había fallado, que ahora el Rey resucitado, para mostrar a sus discípulos que su gracia es más grande que nuestra vergüenza, le pregunta, dice así el capítulo 21 en el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Se acuerda qué fue lo que había dicho Pedro de manera presuntuosa? Aunque estos te abandonen, yo no. Y es donde sale esa famosa frase que él dijo, mi alma pondré por ti, aunque me toque morir, lo haré. Y ahora el Señor está frente a Pedro y le estaba preguntando, delante de ellos, cuando acaban de comer, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces él le dijo, apacienta mis corderos. Mire que Cristo no le dijo en privado, hermanos, porque como decía ahorita, Él quiere mostrar a sus discípulos que su gracia es más grande que nuestra vergüenza. ¿Y sabe cuál es el problema a veces de muchos para venir a Cristo, para venir a ser parte de una iglesia local de creyentes? La vergüenza. Quizás, hermanos, quizás haya entre nosotros alguien que quiere entregarse por completo. El Espíritu Santo está tocando las fibras de sus emociones para que vengas a ser parte de la gran familia de la fe. Pero hay un temor a la vergüenza. ¿Y a cuál vergüenza? Es que tengo una relación ilícita, pastor, y esta persona me dice que si le dejo, le cuenta a todo el mundo. Hermanos, la gracia del Señor es mayor que cualquier vergüenza que podamos afrontar. Y si no salimos de ese pecado tarde que temprano, va a salir a la luz. Tarde que temprano, por más que usted se esfuerce en sumergirse en el profundo océano, a esconder un corcho, ¿sí?, hasta se ahoga usted en el intento de ocultarlo, pero él tarde que temprano va a salir a la superficie, va a salir a la luz. Por eso la invitación hoy es, aprendamos a hablar. Mire, ¿por qué los matrimonios a veces terminan divorciándose? Por el egoísmo de la pareja, ¿sí?, de los dos, por el pecado en los dos que podía arreglarse, por la vergüenza de que la gente sepa que estamos mal. Qué triste es, ¿verdad, hermanos? Qué triste es que estemos luchando con un pecado que el día de mañana puede convertirse, como el del rey David, en un adulterio. ¿Sí? David estaba mirando lo que no debía por la terraza, mujeres desnudas, mirando lo que no debes, quizás usted en las redes sociales, en el internet, ¿sí? Eso lo va a llevar a un adulterio y luego a un homicidio. A lo que llega el pecado, hermano, el pecado es degradante. El pecado que empieza tan solamente mirando desnudos puede convertirse en un abusador, en un violador en serie. Pero no buscamos ayuda porque queremos aparentar siempre que estamos bien. Y hermanos, yo los invito a que seamos sinceros, a que aprendamos que el pecado se debe corregir públicamente y que debemos aprender a buscar ayuda y decir, sí, no soy perfecto, no soy el mejor esposo. Inclusive yo como el pastor de esta iglesia, a veces tenemos situaciones difíciles con mi esposa y llamamos a una persona de en medio de nosotros, madura, fiel a nosotros en amistad y le decimos, tenemos esta discrepancia, tenemos esta difícil situación, estamos enojados y ella dice que es verde, yo digo que es agua marina y ¿usted qué opina de esto? Pero debemos buscar ayuda, hermanos. Yo siempre he dicho como pastor que yo estoy más seguro de los matrimonios que constantemente viven buscando ayuda que los que nunca la necesitan. Porque es mentiras que nunca se necesita. Porque un hijo de Adán con esa hija de Eva viviendo juntos, dice la Biblia que tendrán aflicción de espíritu. Y que quizás estén viviendo como matrimonios
que quizás la decepción más grande que usted tuvo, la tuvo fue en su propio matrimonio. Quizás, hermanos, usted diga, no, si es que a mí nadie me había ofendido tanto ni en el bullying que me hicieron en la escuela como el que me hace mi esposo en casa. Quizás alguien pueda decir, es que a mí nadie me ha tratado tan horrible como mi esposa cuando está enojada. Pero hermanos, busquen ayuda antes de que sea demasiado tarde. Dice Proverbios 28:3, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora, en esa misma conversación, veamos que Cristo derriba la autosuficiencia de Pedro. Observe que Cristo no le dice, Pedro, después de haber resucitado el Señor, después de esta negación, Pedro, ¿aprendiste la lección? Dígame, ¿volverás a fallar? ¿Eres suficientemente fuerte ahora? No. Mire lo que el Señor le dice en el verso 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, verso 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Mire, hermanos, ¿me amas? Es la primera pregunta que debemos responder los creyentes cuando venimos a Cristo. ¿Amas a Cristo, hermanos? ¿Pero qué es amar? ¿Sí? Mire que amar se ha convertido en un término tan trivial en nuestra cultura que inclusive va el hombre en el carro, se baja, le coquetea a una mujer que no conoce y luego se ve y dice, te amo. ¿Sí? Ha perdido el peso de lo que es el verdadero amor. Inclusive ahora todo el mundo dice, amor, usted va por una plaza de mercado, amor, ¿qué vas a llevar? ¿Sí? ¿Amas a Cristo, hermanos? Pregúntese, ¿usted ama a Cristo? Es la primera pregunta que debemos respondernos, porque el cristianismo verdadero no se edifica o no se construye en el talento, ni en la capacidad, ni en la actividad religiosa. Se edifica en un corazón arrepentido de sus pecados que ama a Cristo. Un corazón que se ha arrepentido de lo malo que ha hecho. Yo le pregunto, hermanos, ¿usted siente dolor por las malas actitudes que a veces tienes como esposo, como esposa? La palabra de Dios, cuando venimos a ella cada mañana, nos está mostrando como un espejo que somos guaches, que somos tiranos, o está mostrando una esposa irreverente, descuidada en el hogar, y eso me está confrontando y me está llevando a pensar, Señor, ¿en qué me estoy convirtiendo? Perdóname, Señor, yo me arrepiento de este pecado. Y vemos que cuando el Señor le pregunta la tercera vez a Pedro, ¿me amas? Dice que Pedro se entristeció. Dice ahí el mismo verso 17. Se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Mire, mis amados hermanos, cuando Pedro se entristece, yo puedo creer que su voz se quebró y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Hermanos, cuando un corazón ha fallado, cuando un verdadero cristiano, cuando un verdadero arrepentido ha fallado, no se justifica. Pedro no dijo, Señor, es que estaba encerrado adentro en la hoguera en medio de los enemigos. Yo miré y no tenía por dónde correr. Señor, es que me hubieran matado y luego quién iba a predicar. No dio excusas. Y sabe, hermanos, a veces hasta los problemas familiares no se resuelven porque en lugar de decir, perdóname, he actuado mal, queremos justificarnos. Y quizás haya aquí un matrimonio o una relación de familia que están pasando días, semanas, meses y años en un conflicto que puede llevarlos hasta el mismo divorcio solo por el orgullo de no decir, me equivoqué, perdóneme, lo siento. Y parece que esto es una cultura santandereana que se van pasando los días y ni siquiera decimos, perdóneme. No, es que el statu quo es que nos tenemos que arreglar a como dé lugar y no hemos dicho, venga, organicemos esta situación que estamos viviendo. Pero no se justifique, solo di. Mire, Pedro apeló a la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo, dijo, Señor, tú lo sabes todo.
tú sabes que te amo. Que en el fondo, a pesar de que te negué, a pesar de que te fallé, tú sabes que te amo. Y quizás hoy Dios quiera cristianos verdaderos que digan, Señor, tú sabes que fallo. Fallo en mis pensamientos, fallo en mis palabras, fallo en mis actitudes como esposo, en mis actitudes como esposa, como hijo, como padre. Pero Señor, tú sabes que en el fondo aquí hay un verdadero hijo tuyo que te ama y necesita de tu gracia para ser mejor, para salir adelante. Ayúdame, Señor. Y es aquí donde venimos a orar. Y dice como el ejemplo de Elías, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oraba fervientemente y Dios lo oía. Y nosotros los cristianos tenemos que aprender que no somos perfectos. Es algo que tenemos que aprender. No somos perfectos, somos falibles. Por eso el apóstol Pablo decía, anhelo que esto corrupto se vista de incorrupción, porque estamos viviendo en un cuerpo vendido al pecado, un cuerpo que se levanta en la mañana no con ganas de orar, de leer la Biblia, sino de seguir durmiendo, de ver las redes sociales, de ver lo pecaminoso. Pero el Señor sabe que en el fondo lo amamos. Él apeló a la omnisciencia del Señor. Él no se justificó. Y es nuestra situación, hermanos, que a pesar de que estamos fallando, sea en el carácter, sea en actitudes, decirle al Señor, tú sabes que somos tus hijos, tú sabes que te amamos y no nos vamos a justificar. Luego el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. El Señor, con estas 3 veces que le preguntó a Pedro, le recordó su negación. Estas 3 preguntas de ¿me amas? Lo atravesó. Su corazón ya no pudo sostenerse en su autosuficiencia. Recordemos que él había sido presuntuoso, pensó que jamás caería, confió demasiado en sí mismo y menospreció a los demás. Mire el verso que nos lo confirma, Mateo capítulo 26, versos 33 al 35. Él dijo, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Dijo Pedro, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Ese mismo hombre que ahora está ahí humillado frente al Rey resucitado, no apeló a la perfección de su obediencia, sino a la omnisciencia de su Salvador, que distingue entre un corazón hipócrita y un corazón quebrantado que aún le ama, hermanos. Una cosa es ser un hipócrita religioso y otra cosa es un verdadero creyente que tiene una caída y sabe que Dios lo sabe. Ahora dice con humildad, Señor, tú lo sabes. Qué diferencia, ¿verdad, hermanos? Muchas veces Dios trata de igual manera con nosotros, permite la caída, la debilidad, la humillación, no para destruirnos, sino para derribar nuestra autosuficiencia, hermanos. Porque a veces somos tan propensos a jactarnos sobre los otros y a creernos mejores seres humanos que otros cuando somos quizás peores. Miremonos a la luz de la palabra, hermano. ¿Estás honrando a padre y madre? ¿O has abandonado a tus padres? ¿Mm? ¿Amas a tus hijos o los has abandonado a la merced de las redes sociales? ¿Amamos al Señor de todo corazón, mis amados hermanos? ¿Amamos su iglesia local? ¿O nos hemos vuelto expertos en excusas? Yo siempre he aprendido algo. Siempre hay tiempo para lo que se quiere. Para lo que no se quiere no hay tiempo. Si a usted le gusta algo, usted siempre le abre espacio. Cuando no le gusta algo, no. Cuando a uno le gusta algo, así no tenga tiempo, lo hago. Así esté enfermo, lo hago. Pero cuando no me gusta algo, así tenga el tiempo, tenga el espacio, tenga el ánimo, tenga la salud, no lo hago. Entonces la pregunta es, ¿estaremos cayendo en una hipocresía religiosa o somos hijos en debilidad que requerimos que nuestro Padre nos haga pasar por un proceso para poder salvarnos? El Señor tiene que permitir la humillación y esa humillación a veces viene en la idolatría, ¿sí? En lo que más nos esforzamos por lograr, las cosas no salen, se cierran puertas, me esfuerzo en hacer algo, todo sale mal, las cosas no se dan, luego viene la debilidad, el pecado, vienen las caídas. Y Dios permite esto no para destruirnos, sino para derribar esa autosuficiencia, de pensar que es por nosotros. Pero hermanos, Él no usa hombres que confían en sí mismos, sino hombres que aprendieron a depender de la gracia soberana
de nuestro Señor, que no es por nosotros, que es por Él. También el apóstol Pablo nos recuerda, él inspirado por Dios, que la autosuficiencia es peligrosa, que el que confía demasiado en sí mismo está más cerca de caer que de permanecer. Mire, hermanos, ¿cuántas personas cayeron en adulterio y ellos nunca pensaban que iban a ser adúlteros? ¿Cuántas personas terminan robando algo y nunca pensaron que iban a robar eso? ¿Cuántas personas terminan traicionando a alguien y no pensaron que iban a traicionar a alguien? Porque esto es un peligro, dice 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y cuántas veces, hermanos, somos presuntuosos en una firmeza? Debemos tener cuidado. Pedro pensó que estaba firme, pero cayó. También descubrió lo mismo que Pablo en la práctica. En nosotros, hermanos, no hay fuerza suficiente para sostenernos, dice Romanos capítulo 7, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Y cuántas veces, hermanos, sabemos lo que es correcto y no lo hacemos y pecamos por omisión? Por eso dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos vuelto cristianos indiferentes a otros cristianos? ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, nos aislamos simplemente porque no queremos tener responsabilidad con el prójimo? Si no me entero de su necesidad, no me veré obligado a moverme y nos vamos alejando. Por eso, mis amados, necesitamos depender de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos aprender que la verdadera fuerza no está en un carácter impulsivo como el que tenía Pedro, sino en el favor de Dios logrado en la cruz. Es su favor el que nos mantiene a nosotros los cristianos firmes. No somos nosotros mismos, hermanos, porque quizás si su gracia nos abandonara, saldríamos corriendo como el perro que vuelve a comerse su vómito a los pecados de nuestro pasado. O como el puerco, como el cerdo recién lavado, al lodo nuevamente, a la inmundicia. Es Dios, hermano. Usted y yo no hemos pecado, no porque seamos muy morales, sino porque el Señor ha refrenado la maldad en nosotros. ¿Se acuerda que el rey, cuando el patriarca le dijo, no, es mi hermana? Le dijo a la esposa, vamos a decir, ¿sí?, que tú eres mi hermana, porque si no los hombres de la ciudad te ven que es muy bonita y me matan. Entonces di que eres mi hermana. Y el rey la tomó, ya la tenía en sus aposentos, y vino la voz de Dios en un sueño y le dijo, muerto eres a causa de la mujer que tienes a tu lado porque es ajeno. Mira, hermano, no hay un pecado que traiga la muerte del ser humano como el adulterio. Y quizás no sea inmediata, pero trae una muerte como cuando Adán y Eva pecó. Muriendo, morirás. Y él dijo, Señor, yo fui inocente. Él me dijo, mi hermana es. ¿Tú sabes que no pequé? Dios dijo, sí, yo sé que no pecaste, pero porque yo te lo impedí. Mire, hermanos, usted, cuando alguien sale, no, que tal personaje adulteró su hogar y dañó su hogar, y nos gusta salir a hacer comentarios, lo primero que debemos hacer es, Señor, gracias porque no fui yo. Gracias porque pude haber sido yo. Ay, que este vecino que se las daba de tan moral embarazó a una joven de 15 años, qué pervertido. Y hablamos en vez de decir, Señor, gracias porque pude haber sido yo. Es Él el que nos ha guardado a nosotros. Y eso es lo que debemos nosotros entender. No se trata, hermanos, de ser de un carácter impulsivo y jactancioso, diciendo, no, yo jamás, ¿sí? Ese quizás te niegue, pero yo, aunque tenga que morir por ti, jamás te negaré. Y fue lo que hizo. Cuando la autosuficiencia, mis hermanos, muere, es cuando la gracia se perfecciona en nuestra debilidad. Aprender que dependemos de Dios. ¿Y cómo dependemos de Dios, hermanos? Viniendo cada mañana en la oración a los medios de gracia. Son los medios de gracia, los medios que Dios ha proveído a su iglesia para que en medio del mundo, que todos los días nos está tentando con las pasiones carnales, con el amor al materialismo, esos deseos de los ojos, con esa vanidad que nos rodea, mis amados hermanos, ¿sí?,
Como decía, queremos aparentar que estamos bien sin estarlo, aún en el matrimonio, en el trabajo, en nuestras emociones. Satanás, que está como un león agazapado mirando a qué horas atacarnos, es en ese momento que Dios nos da los medios de gracia, la oración, la lectura de la palabra, donde salen las palabras que conforman nuestra oración a Dios, el congregarnos. Esto es, hermanos, confiar en el Señor. Pero ¿cuántos hemos venido caminando en la vida cristiana y hace cuánto no saca ni siquiera media hora para leer las Escrituras de manera reverente? Y después de leer las Escrituras, nos saca un tiempo para en eso meditar y conforme a eso orar y decir, Señor, necesito cambiar. Necesito tu ayuda, Señor. Y venir a la iglesia y rodearse de hermanos maduros en la fe que de manera objetiva te enseñan y te dicen, hermanos, hay que mejorar esta cosa. Hay que mejorar esa actitud que tú tienes. Pero el problema es que tampoco nos gusta que nos digan nada. Mire, el Señor hablándole a Pedro, no insistía, no, aunque tenga que morir por ti. Por eso, cuando el Señor le preguntaba, ¿de verdad me amas? Eso lo atravesó emocionalmente y lo quebrantó. Mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí está Pablo hablando de un aguijón en su carne. Pero lo interesante es cuando él dice que para que se perfeccione la gracia de Dios, él se va a gloriar en su debilidad y en su dependencia de Dios. Por eso yo les digo, hermanos, el mejor matrimonio de una iglesia no es el que esconde sus fallas, es el que busca ayuda. Es ese esposo que aprende a decir, tengo problemas en mi casa. Con mi esposa no hay una buena comunicación, necesito ayuda. ¿Podemos reunirnos algunos hombres y hermanos y orar y darme algún consejo? Pero no, eso es dañar la imagen, no, eso es buscar ayuda, hermanos. Eso es buscar ayuda. Eso es una reunión de mujeres, una mujer poder reunirse y decir, la verdad que siento que estoy siendo desconsiderada, siento que mi esposo es considerado y no sé quién tiene la razón, ayuda, SOS. Pero se necesita mucha humildad, pero esa humildad si no nos la da el Señor, no nos la va a dar nadie. Y si no venimos a las Escrituras, para que las Escrituras nos moldeen, renueven nuestra forma de pensar, para ser transformados y comprobar la buena voluntad del Señor, que es agradable y perfecta, vamos a ir de mal en peor, hermano. Contextualizando entonces, en ese propósito de entender en el texto cómo Cristo forma verdaderos siervos, cómo trata con ellos, cómo restaura corazones quebrantados. Ahora miremos cómo el amor a Cristo es el fundamento de todo servicio verdadero. Ya vimos primero que Cristo primero trata con nuestro corazón y allí vimos dos cosas importantes, que Cristo confronta a Pedro públicamente. Como segundo, que Cristo derriba la autosuficiencia de Pedro. Y veamos ahora como tercero, dentro de este primer punto, que el verdadero servicio comienza amando a Cristo, amándole a Él. Miremos que Cristo, antes de encomendarle ovejas a Pedro, antes de encomendarle un pastorado, un ancianato, el Señor no le preguntó cuánto sabía, cuánto él podía hacer o cuántos años llevaba sirviendo. Él le preguntó, ¿me amas? ¿Sí? Porque el verdadero servicio, hermanos, comienza con el más importante de los mandamientos, como dice Marcos capítulo 12, versos 28 al 30. Dice, uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús había contestado, preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y aquí vemos que el Señor cita Deuteronomio 6:5, pero leámoslo aquí en Marcos. Jesús le contestó, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermanos, amar al Señor con todo el corazón es el centro de la voluntad y de los afectos, lo que nos mueve, hermanos. Y la pregunta mía es,
¿Cuál es el centro de la voluntad y de los afectos de su corazón? ¿El Señor o un ascenso? ¿Una casa nueva? ¿Un carro nuevo? No es que sea malo tener esto, pero hacerlo el Dios y que nos robe todos los afectos no es lo que la Biblia manda. Esto es idolatría. Y la Biblia dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Con todo el alma, hermanos, la vida interior y la conciencia, lo espiritual. Y esto me recuerda a Martín Lutero cuando estaba protestando en contra del Vaticano. Su vida estaba frente a la muerte y le dijeron, retráctate de lo que dijiste. Y él dijo, si no me convencen por la Biblia, no iré en contra de mi conciencia. Esto no es correcto, que Dios me libre. Pero cuántas veces, hermanos, decimos amar a Dios con el alma y estamos violando nuestra propia conciencia haciendo cosas que son indebidas, a la luz de la moral, del buen juicio, de la ética. Todo por conservar algo y no sé qué. Usted lo sabe. Y hemos cauterizado nuestra propia conciencia a causa del pecado. Tengamos cuidado, hermanos. Y nos hemos creado un Dios que me entiende, mis mentiras tal vez, mis excusas, pero es un Dios que me entiende. Y es el Dios que estoy adorando. Es una idolatría, mis hermanos. Pero si no venimos a la palabra para que ella rompa con eso, sino que cada día, como Pedro, más rodeados en el fuego, en el calor del mundo, en el calor del pecado, de hombres malvados y perversos. Mire, hermanos, yo tengo que reconocer como pastor, mi trabajo no es obligarlos a ustedes a venir a la iglesia. Dice, hábleles, escuchen o dejen de escuchar. Pero mi vida no se trata de venir y preparar un discurso para dar un discurso cada domingo y ganarme un salario y que su alma se pierda. Eso sería yo un asalariado. Pero debo orarle a Dios y le oro a Dios. Inclusive esta mañana estaba pensando en eso. De ver cómo personas, hermanos, sacan tantas excusas para venir el día domingo, pero el domingo al mediodía las excusas desaparecen. Me levanto con un dolor de cabeza el domingo para ir a la iglesia, pero al mediodía puedo estar en un paseo ya sin dolor de cabeza. Y no es que sea malo ir a un paseo. Recuerden, no es que sea malo ir a un paseo y que esta iglesia sea una iglesia tirana. No era malo como en el caso de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, recuerdan la historia, ellos tenían un terreno, una finca, una propiedad. Y ellos, al ver que otro hombre vendió su propiedad y la donó a la iglesia, estoy hablando en términos castizos, y como recibió hasta el nombre de hijo de consolación, le pusieron un buen apodo, la gente se admiró, ellos dijeron, ay, vamos a hacer lo mismo nosotros. Y fueron y vendieron su propiedad, pero guardaron una parte y dijeron, traemos todo. El problema no estaba en que no hayan dado todo, el problema estaba en el engaño, porque a veces pensamos que mentirle al pastor es mentirle al pastor y ya no, estamos mintiéndole a Dios, al cuerpo de Cristo. Es más fácil decir, no, hermano, este domingo la verdad, tengo un evento familiar. Este domingo de verdad todavía no estoy maduro en la fe y para mí el día del Señor no es lo más importante, ¿sí? Y de verdad que no voy a poder ir. Es más, no tiene ni qué decirme si no va a venir. Pero el problema son las mentiras. Nos volvemos mentirosos, hermanos. Y esto muestra en realidad qué es lo que nosotros amamos. Amamos al Señor, ¿sí? Nos programamos, hermanos, mire, nos programamos para hacer todo tipo de actividades laborales, de deporte. Nos organizamos con una facilidad, pero para hacer lo que concierne a la vida eterna, es tan fácil decir una excusa. Y esto simplemente está mostrando cómo estamos usted y yo frente a Dios. Y es la alerta que yo tengo que hacerles. Examínense en cómo están. Examínense si de verdad está Cristo en vosotros. Prueben su fe, si es que de verdad han nacido de nuevo. Pero no se engañen, hermanos. Tenemos que amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, porque sin ese amor, hermanos, todo servicio se convierte en un ritualismo vacío. La advertencia sigue viva. Al igual que en la iglesia de Éfeso, es posible que usted y yo, como dice
Apocalipsis capítulo 2, en los versos del 2 al 4, es posible que al igual que esa iglesia de Éfeso, usted y yo estemos siendo conocidos, como dice el verso 2, por las obras. Uy, no, ese hombre ¿para qué? Mire, vea, dejó de tomar, dejó de ser mujeriego. No, mire, vea, ese hombre ofrenda para la iglesia. Mire, ese hombre ayuda. Dice, le dice el Señor al ángel, ¿sí? Está hablando en sentido figurado del pastor de una iglesia, en una forma de enseñanza aplicativa. Yo conozco tus obras. Entonces podemos ser conocidos por las obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos y los has probado y los hayas mentirosos a los falsos apóstoles. Mire, una persona con un discernimiento, ¿no? Porque es que eso se vuelve de moda. No, pastor, yo salí de una iglesia porque en esa iglesia me di cuenta que no eran bíblicos, me di cuenta que hacían lo incorrecto. Ah, tenemos discernimiento, tenemos un arduo trabajo. Verso 3, han sufrido, ¿sí? Se ha tenido paciencia, ha trabajado arduamente por el amor del Señor, dice el verso 3, y no han desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, estamos haciendo las cosas por inercia. Y a veces así hay iglesias, es una iglesia del Señor, es algo que tiene la iglesia del Señor. Vemos pastores, iglesias trabajando arduamente para construir un salón y trabajan tan duro para la obra que se olvidan del dueño de la obra. Hay quienes están trabajando tan arduamente en la obra de Dios que se han olvidado del Dios, ya no lo aman, han dejado tu primer amor. Porque es posible, hermanos, predicar, es posible cantar, enseñar, trabajar en la iglesia y haber perdido el amor verdadero para Cristo. Es posible que quizás usted diga, pastor, me la está tirando, pastor, yo siento que ese soy yo. Tantos domingos viniendo a la iglesia y siendo el mismo, solamente como cumpliendo un requisito. No vivan un cristianismo de apariencias. Mira, hay quienes de verdad están en la iglesia y han vivido es un cristianismo de apariencias, de aparentarle a otros que soy cristiano, que ahora estoy en la moda reformada, que he cambiado hasta mi verborrea, ¿no? Ahora hablo es por la gracia, la soberanía, la providencia, la misericordia de Dios, pero los frutos, estamos como una rama frondosa, viene el Señor, mete la mano y no haya fruto. Y Él dijo, por los frutos los conoceréis. ¿Y qué es el fruto? Un resultado, que el que robaba ya no roba más. El que adulteraba, el que engañaba a su esposa, ya no la engaña más. El guache ya no es guache. Ya ha aprendido a tratar. La esposa que no respetaba a su esposo, ahora lo respeta. Eso es el cristianismo verdadero, mis amados hermanos. Entonces es posible servir en la iglesia, predicar, cantar, enseñar, trabajar y haber perdido el amor verdadero a Cristo. Las alabanzas sin amor es ruido. Y la actividad sin afecto por Cristo es estéril. Por eso la pregunta sigue viva hoy para nosotros. Como si estuviéramos ahí en esas brasas frente a ese pescado y a ese pan mirando a Jesús y Él nos preguntara, ¿me amas? ¿Me amas tú a mí? Cuando estás en el trabajo, que Él te pregunte, ¿me amas más que estos? ¿Es su trabajo una actividad para la gloria de Dios? Lo haces, como hablábamos la semana pasada, no para agradar el ojo del jefe, sino con un corazón sincero, aunque nadie lo esté viendo, haciendo las cosas de manera correcta, porque amas a Dios y quieres dar gloria con tu buen testimonio como el mejor trabajador. ¿Me amas? Es la pregunta que debemos responder, hermanos. Nunca es qué tanto sabes, qué tanto haces, qué tan visible eres. No, la pregunta es, ¿amamos a Cristo? Y yo creo que es la pregunta que debe hacerse usted antes de seguir caminando en una relación de religiosidad vacía. ¿Amas a Dios? ¿Es Dios tu sustento? ¿Es Dios tu prioridad? ¿Es Dios tu amor? ¿O qué es lo que me mueve a mí? Pero Cristo no solo restaura el corazón de Pedro, hermanos, también le recuerda algo profundamente importante. El que ama verdaderamente a Cristo, amará a aquellos a los que Cristo también ama, sus ovejas. Y mire que ese es un fruto visible de si de verdad amamos a Dios, si amamos a las demás ovejas, si nos amamos los unos a los otros.
Pero a veces, hermanos, somos tan desinteresados en el amor los unos por los otros. ¿Sabe qué es lo triste a veces? Y no puede pasar en la iglesia del Señor Jesucristo, al menos en el círculo de los más cercanos dentro de la iglesia que han podido evidenciar que son verdaderos creyentes, que nos estamos negando los unos a los otros la exhortación, el ánimo, el afecto, porque estamos tan ocupados en nuestros ídolos. Dale una persona, Dios no quiera, un ejemplo, termina alguien suicidándose cerca a nosotros, y ahí sí todo el mundo, pero no dicen, no me llaman. ¿Cuántas veces esa persona quizás tocó sus puertas cuando nos tomamos un café, cuando hablamos, pero estamos tan ocupados en nuestros propios ídolos, en nuestros propios afanes, que olvidamos que ese no es el fin de la vida? ¿Cuántas personas, hermanos, como dice la Biblia, ¿no? Si llegara alguien en la noche y te dijera, me llegó una visita, necesito unos panes, estoy en la cama ya con los niños, venga mañana, ¿no? Por lo inoportuno de la persona, se para y los da, ¿o no? Pero hemos llegado al extremo de ni en eso, hermanos. Simplemente no nos queremos desacomodar por el bien de otros. A veces sabe que es lo más fácil criticar. Sabe que es lo más fácil señalar, burlar, pero nunca decir, venga, yo puedo ayudar. Mire, ¿sabe qué es lo triste a veces, hermanos? Que nos hemos vuelto indolentes. Nos hemos vuelto indolentes. Y esta es una evidencia. Cuando Pedro le dijo, tú sabes que te amo, las 3 veces le dijo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y ese es nuestro segundo punto de hoy. El amor a Cristo produce un pastoreo fiel y humilde. Y esto es una realidad para los siervos de Dios, pero para nosotros es amar a las otras ovejas. Mis hermanos, cada vez que Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo, Cristo le responde, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Porque el amor verdadero a Cristo, hermano, jamás es un amor que permanece estéril. Produce servicio, produce cuidado, produce una entrega mutua de los unos por los otros. Por eso la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos lo hacen costumbre, hermanos. Mire, lo más fácil hoy para el hombre natural es dejar de ir a la convocatoria de su Rey resucitado, que es el soberano del universo, el que me da el aire para respirar, el que me da la salud para ir a trabajar, para hacer deporte, para hacer riqueza, para cumplir mis metas y mis sueños. Él me convoca cada domingo y para él siempre tengo una excusa. Qué triste, ¿verdad? Que el aire me hace daño, pero aquí en otros lugares no. Qué triste que la lluvia me hace daño para congregarme, no para ir a otros eventos. Y es lo que debemos examinarnos, hermanos. No pasemos por alto ese pequeño y ese poderoso detalle cuando Cristo le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Y mire que hay algo interesante, hermanos. Cuando Cristo dice, mis ovejas, no dice tus ovejas, Pedro. No dice las ovejas, dice mis ovejas. Este pequeño adjetivo posesivo o este determinante posesivo nos deja ver como primero en este segundo punto que Cristo es el dueño absoluto de las ovejas y de la iglesia. No es el pastor, porque los pastores de hoy se enseñorean, hermanos. Mire, vean, nosotros los pastores no estamos para enseñorearnos de ustedes, como hace el evangelicalismo tradicional, que uno tiene que pedirle permiso al pastor hasta para salir de vacaciones, hasta para ir a otra ciudad. No, voy a ir a Home Center, necesito remodelar. Dios no te da permiso. Gente abusadora, hermanos. Y ojalá algún día me escuchen. Los pastores que tienen esa actitud son personas abusivas. Son personas por las que en otros países a veces persiguen a las iglesias del Señor Jesucristo. Porque nos confunden con esos pastores. Pastores que creen son un peligro para la sociedad. Estos pastores con estas aptitudes son un peligro para la sociedad. Y no hay nada más peligroso, hermanos, que usted ir a sentarse frente a un hombre que cree
que su casa le pertenece, que su carro le pertenece, que sus decisiones le pertenecen, que hasta su esposa le pertenece. Y si tiene problemas, hasta el esposo le pertenece. Eso es un peligro para la sociedad. Y de esas personas debemos huir y debemos alejarnos de ellos. Con el tal, dice la Biblia, ni comáis. Pero las iglesias, hermanos, las ovejas, perdón, la iglesia es de Jesucristo. Ningún hombre puede enseñorearse de nosotros. Qué importante es esto, hermano. La iglesia no es de Pedro. La iglesia no es nuestra, no es del pastor, no es de una denominación, es de Cristo. Él la compró con su sangre y solo Él es su dueño absoluto. Y por eso usted debe darle cuentas a Dios. Cuando pensamos que le estamos mintiendo al pastor, al obispo que el Señor ha puesto, le estás mintiendo es a Dios, quien es tu dueño. El pastor simplemente es un siervo del príncipe de los pastores, que trata de guiarlos por el camino de la salvación. Pero en realidad es a él al que les estás dando las excusas, tal vez mentirosas, tal vez tratando de engañar, pero a Dios nadie lo engaña. Quizás podamos engañar al hombre, pero no a Dios. Por eso Pablo dice en Hechos, capítulo 20, verso 28, que es la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Mira el mensaje, la despedida que él le daba a los ancianos en Éfeso. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. O sea, ¿quiénes somos los pastores? Ovejas también, pero que el Señor nos ha dado un cargo. Nos ha puesto, el Espíritu Santo es el que nos ha puesto para pastorear, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, hermanos. La iglesia es de Cristo, las ovejas son de Cristo, él las ganó con su propia sangre. Por eso no es correcto que un pastor diga, no, es mi iglesia, así muéstreme la sangre que derramó por ella. Sí, no, nosotros decimos de manera tal vez humilde y amorosa, ustedes también dicen, no, es mi iglesia, sí, es mi iglesia, pero no como un adjetivo posesivo de que usted es el dueño absoluto de la iglesia. Ella es del Señor. Por eso la iglesia no está a la orden de todo mundo y que el pastor tiene que hacer cosas para que la gente esté contenta. No, porque es de Cristo, hermanos. Jesús mismo afirmó en Mateo 16, cuando él dice, edificaré mi iglesia. Miremos Mateo 16, versos del 16 al 18. Respondiendo Simón Pedro, ¿sí? Cuando el Señor le pregunta, ¿qué dicen los hombres de mí? Y luego le pregunta, ¿y tú qué piensas? Y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Pero ¿sabe qué es lo más importante aquí? Que Cristo dice, es mi iglesia. Y la tradición romana ha tomado este verso para decir que la iglesia es del Papa, porque el Papa es el sucesor por línea de Pedro, la iglesia es del Papa. No, la iglesia no es del Papa, hermano. El Señor está diciendo, edificaré mi iglesia. Y no lo está diciendo sobre Pedro, sino sobre la confesión que dijo Pedro, que es la misma que Pablo le dice a los romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón, serás salvo. La roca firme es Cristo mismo, hermanos. Y vamos a hacer un paréntesis y a explicar esto para que no quedemos con esta confusión, ¿verdad? La roca no es Pedro, sino la confesión que él acababa de decir. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre ese mensaje, hermanos, recuerden lo que hemos enseñado del reino de los cielos y cómo después del cuarto imperio, que es el imperio romano, que estaba en los tiempos de Jesús, en el sueño de Nabucodonosor, él vio una roca que caía y esa roca se convertía en un monte. Este es el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Que Dios se encarnó en un ser humano, que Dios vivió perfectamente, que fue a la cruz a pagar por nuestros pecados, que fue sepultado enterrando, ¿sí?, la culpa de estos pecados, resucitó para darnos ahora su justicia y ascendió al cielo. Ese es el mensaje de salvación. Esta es la roca que debemos creer nosotros para ser parte de la iglesia. Y luego vamos a ser unidos como piedras vivas en ese edificio. Pedro mismo más adelante llama a Cristo la roca, hermanos. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 4.
Dice el mismo Pedro más adelante, acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. La roca de la salvación no es Pedro, es Cristo. Es la principal piedra, la piedra angular. Sobre esa piedra viene el fundamento. ¿Y quiénes son los fundamentos? Los apóstoles, pero no su persona, sino la enseñanza de la roca que ellos tenían. Y después de los apóstoles venimos los cristianos como piedras vivas también, construyendo el edificio santo que es la iglesia del Señor. Por eso inspirado también cita la misma escritura que dice el apóstol Pedro más adelante, dice, pues así también dice la escritura, miren, pongo en Sión la piedra principal, elegido por su mucho valor, el que confíe en esa piedra no será defraudado. Y no está hablando de él, está hablando de Cristo. Y en medio de esas declaraciones, el mismo Pedro dice de los demás creyentes en el capítulo 5, dice, ustedes también son como piedras vivas. O sea, él no dijo, ustedes también son como yo, la piedra angular. No, ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Miren, mis hermanos, Cristo define el verdadero liderazgo espiritual no como tiranía, no como protagonismo, no como un control carnal, que eso es lo que buscan los predicadores modernos hoy en día, buscan un protagonismo, buscan que usted no mire a Cristo, que lo miren a Él, ¿sí? Que su vida no depende de Cristo, depende de Él. Es un engaño, hermanos. Cristo define que el verdadero liderazgo espiritual lo define no como tiranía, ni protagonismo, ni un control carnal sobre otros, sino como un pastoreo, como un cuidado, ¿sí? Como un alimento espiritual a través de un servicio humilde. Por eso el mismo apóstol Pedro más adelante dice así, primera de Pedro capítulo 5, versos 2 al 4, dice a los pastores, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. Por eso, hermanos, a veces tengo que traer estos mensajes engorrosos, ¿verdad? De decirles, recapaciten, hermanos. No traten como Ananías y Zafira de engañar a Dios. A uno de pastor lo pueden engañar. Entre ustedes se podrán engañar, quizás, pero a Dios no. Hay que velar porque, hermanos, tarde que temprano usted y yo vamos a estar frente a Cristo. ¿Y sabe cuándo? En el momento en que Él lo destinó. Pero para nosotros, en el momento menos preciso. En el momento en que sentimos que lo hemos alcanzado. ¿Se acuerda aquel hombre? Oh, alma mía, muchos bienes has acumulado. Come y bebe que mañana moriremos. No, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando estés frente a Cristo? Y te pregunte como le preguntó a Pedro, ¿me amaste? Sí, Señor, tú sabes que no te amé. Amé al mundo. Porque la Biblia dice, no améis al mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, tan sencillo como esto. ¿Y qué es el amor al mundo? El amor a las pasiones carnales. ¿Cómo estamos frente a la sexualidad de este mundo? ¿Cómo estamos frente a la tentación, a la lujuria? ¿Cómo estamos frente? ¿Cómo está la pureza de nuestra sexualidad? Los deseos de los ojos, ¿sí? Ese deseo de acumular para ver, ese materialismo, que es el que me ha robado el amar al prójimo, el sacar tiempo para estimularme al amor y a las buenas obras, porque siempre tengo que estar ocupado facturando. Y este no es el fin del hombre. No es malo tener posesiones, pero no es la finalidad del hombre, hermanos. ¿Sí? Porque la vida del hombre, como hablábamos la semana pasada, no consiste en los bienes que posee. Y la otra es, el amor al mundo se ve en la vanagloria de esta vida, en una vida de vanidad, en querer aparentar. Esa vida de apariencias que me impide decir, venga, ayúdenme, mi matrimonio está agonizando, venga, ayúdenme porque quizás el otro año termine separándome, venga, ayúdenme porque no puedo con mis hijos, venga, ayúdenme.
Qué bonita cuando las personas son así, hermanos. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación. Sí, los pastores no estamos aquí por obligación, hermanos. Hay pastores que quieren mandar un mensaje que es que no, yo pudiera estar en otro lado, Dios, estoy aquí por... No, no debemos pastorear por obligación, sino voluntariamente, como, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados. ¿Sabe qué es tener señorío? Que la gente tenga que pedirle permiso para todo. Él no es Dios. Mire, hermanos, los pastores hemos sido puestos, los siervos de Dios, los sacerdotes de toda la historia bíblica, hemos sido puestos frente al pueblo para guiarlos en lo concerniente a Dios. ¿Sí? No, pastor, es que quiero cambiar el carro. No, cambie su carro. Si usted y su esposa están de... Pastor, es que quiero viajar, pero no sé si viajar a la luna o viajar a Marte. Si Dios le dio dinero para viajar, hermano, lo único que yo le digo es congréguense. Pero uno tenía que pedir permiso. Yo recuerdo tanto, pastor, es que viene mi papá de viaje del exterior un año y quiere que la familia vayamos al mar. Entrégueme el ministerio, entrégueme el ministerio. Usted no nació para el ministerio. ¿Quién dijo, hermanos? Ah, pero si yo voy a decir, no, no fui porque tengo mi esposa enferma, mi esposo enfermo, el hijo, digo todos para que no digan que es personal, pero luego suben fotos del paseo. Y se ven lo más de sanos. No es malo ir vayan al paseo y no digan mentiras, hermanos. Sí, diga, pastor, sí, yo la verdad apelo a la gracia del Señor porque yo no valoro el día del Señor, pero empeoramos la situación. Hermanos, no como teniendo, Señor, y usted no tiene que pedirle permiso al pastor, que pastor es que quiero, si alguien que quiero vender el carro, tengo que pedirle permiso y que al profeta de la iglesia si puedo vender el carro para comprar uno más caro. Y entonces él le pregunta quizás, ¿y de cuánto le van a quedar las cuotas? No, pero no le alcanza para ofrendar. No, eso no es de Dios. No, hermano, los pastores no nos metemos en eso. Eso es abuso. Y eso es de denunciar esas personas, huir de ellas. Sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. ¿Usted se imagina esos falsos pastores cuando venga Cristo, hermanos? Esos abusadores, esos estafadores. Qué tristeza, hay veces yo ya no me siento mal por eso desde hace muchos años, inclusive antes de ser reformado, va uno con dice como esos pastores que son más ratas y yo, si supiera que soy pastor, para repetir el otro, yo si supiera que soy pastor, pero la verdad es que sí hay pastores que son ladrones, no todos, ¿sí? Porque roban a las personas, les roban la paz, les roban la tranquilidad, les roban sus recursos. Pero Cristo, hermanos, todavía no termina porque restaurar a Pedro no significa llamarlo a comodidad, significa llamarlo a un sufrimiento. Y este es nuestro tercer punto de esta mañana. Cristo llama a un discipulado sacrificial. Y aquí el tono cambia completamente. Después de restaurar a Pedro y de encomendarle el oficio de cuidar a las ovejas, comienza a hablarle de muerte. Qué triste, ir a la iglesia y todo el mundo quiere que le digan así como la secta brasilera, pare de sufrir. Y yo estuve allá, o sea, no en un culto, vi la iglesia de ellos por fuera. Hicieron una réplica del templo de Salomón en Brasil, en Sao Paulo. Algo multimillonario, es una familia multimillonaria. Y usted viera la cantidad de gente pobre que va allí. Trabajan hasta gratis. Él paró de sufrir, la iglesia siguió sufriendo. Pero es que la iglesia está llamada a sufrir, hasta nosotros, los cristianos y los siervos de Dios. Le dice el Señor, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, mire, la misma Biblia interpreta, ¿no? Algunos le dan unas interpretaciones a estas incorrectas, pero el mismo verso lo dice. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. O sea, él iba a ser llevado en custodia.
con el traje de preso, guiado por otro. Qué diferente, ¿no?, al evangelio superficial y moderno de hoy en día. Cristo no lo restaura para hacerlo famoso, sino para hacerlo fiel. Y lo prepara para una muerte sacrificial, si fuese necesario. Lo que nos recuerda, dentro de este tercer punto, que seguir a Cristo implica negarse a sí mismo. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Qué impresionante, ¿verdad, hermanos? Que Cristo no oculta el costo del discipulado. Seguir a Cristo cuesta, duele, implica morir al yo, como dijo Jesús. Lucas capítulo 9, versos 23 y 25. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Mire, hermanos, Cristo nunca engañó a sus seguidores. Él les decía a uno, Señor, te seguiré. Dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen su propio nido. Pero el Hijo del Hombre, Dios encarnado, en ese momento no tenía ni dónde recostar la cabeza, hermanos. Y entonces tú vas a una iglesia y dices, no, es que tú eres un hijo de Dios, tú eres una princesa de Dios desde la cabeza hasta la planta de los pies, tú no debes vivir en ese lugar, tú pídale a Dios un palacio, ¿sí? Y por allá se casó con uno por allá del Valle, 3 palacios, le dieron 3 palacios. Pero quieren engañar a las personas, hermanos, de que ser cristiano es riqueza. Y entonces primero, te engañan. Es que, ¿saben quiénes caen presas de las sectas religiosas? Los ávaros. Porque primero te dicen, no, es que Dios te llamó a ser rico. Entonces cuando usted cree el cuento, entonces usted empieza a imaginarse la riqueza, ¿no? Entonces cuando llega a la iglesia le dicen que ahora para tener esa riqueza, empieza la pirámide. Tienes que sembrar. Si tú quieres una casa de 200 millones, trae la primicia, 20 millones, vende el rancho que tienes y trae lo que el Señor te va a dar. Y así hay gente engañada. Y por eso dicen que son ladrones, porque en verdad roban a la gente, engañan a las personas. Y esto no es el evangelio, hermanos. Esto no es el evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dice el verso 25, pues ¿de qué sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruyere o se pierde? Hermano querido, usted que quizás anda tan afanado por conquistar el mundo, por alcanzar bienes materiales, que en sí mismos no son malos, sino el valor que tú les das, y ese valor lo que te lleva a dejar, que muchos dejan el esposo, la esposa, los hijos, por hacer más, ¿sí? Por ganar más, por lograr mis metas financieras. ¿De qué le sirve ganar el mundo si su alma se pierde? ¿Mm? Si su vida se destruye. ¿A costa de qué, hermanos? Y como segundo, no solamente el seguir a Cristo implica negarse a sí mismo, sino que también el cristianismo implica sufrimiento y fidelidad a Dios en medio de ese sufrimiento. El sufrimiento, hermanos, no es un elemento fortuito en la vida cristiana, sino un don otorgado por Dios soberanamente. Y aquí vamos a decir, no, pare de sufrir es herejía, porque la Biblia no nos llama a parar de sufrir. Y hermanos, quizás usted aquí no quiera volver a una iglesia cristiana, pero la vida cristiana es un llamado a sufrir. La vida cristiana es un llamado y tenemos que prepararnos para sufrir. Mire, hermano, ¿sabe qué? En los países nórdicos, que tuve la oportunidad de conocerlos, que son conocidos como los países más ricos del mundo y que hacen unos videos hasta bonitos que los antojan a uno a vivir allá, ¿verdad? De que es el país más feliz, el país más rico, pero a la vez son los países donde la gente más se suicida. ¿En serio? La gente se tiran en esas líneas de trenes de alta velocidad y quitan su vida. ¿Saben por qué? Porque no les enseñaron a sufrir. Y ahora gobiernos están implementando unas terapias de frustración. Porque cuando tú lo tienes todo, el día que te falte, te quieres morir. Sencillamente. Y a veces hay padres, hermanos, ¿sí? Y lo digo porque he conocido padres, y no en este contexto, si no, no lo diría. Pero quizás hay padres que a veces, sin ser ricos, quieren darle a los hijos vidas de ricos para que no se frustren. Pero el día que se frustran, entonces amenazan con que ya no vale la pena vivir y ya me quito la vida. Entonces manipulan a los padres y tienen que seguir corriendo para que el niño no quiera no vivir. Y
y terminan es criando un malcriado. Hay que tener cuidado con eso, hermano. El sufrimiento no es un elemento fortuito en la vida del creyente, sino un don otorgado por Dios soberanamente. Filipenses capítulo 1, versos 28 al 29. Y en nada intimidados por los que se oponen, lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto viene de Dios. Porque a vosotros, o sea, a los cristianos, ¿hay algún cristiano acá? Se os ha concedido la gracia, o sea, mire, eso es un don de Dios y es parte de la gracia soberana. Por amor de Cristo, no solo de que creáis en Él, sino también de que padezcáis por Él. Entonces, ¿qué es lo que nos da la bendición? Si usted dice, pastor, yo estoy viniendo por primera vez a las cosas cristianas, pastor, yo apenas me estoy exponiendo, bienvenido, porque lo que se les está ofreciendo aquí, ¿sí? Es que por la gracia de Dios, por regalo de Dios, por bondad de Dios, se nos está concediendo la oportunidad no solo de creer en Jesús, sino de empezar a sufrir por Él. ¿Por qué? Porque esos amigos que quizás te ayudaban, cuando ya tú no vas y adoras el ídolo que ellos adoran, ya no te van a ayudar. Los familiares se van a levantar en contra tuya y vas a empezar a tener sufrimientos. Quizás hasta pierdas el trabajo porque es que el jefe era bien católico y no quiere un cristiano al lado de él. ¿Sí ve? Entonces hay que prepararlos. Jesús nunca engañó. Él por eso siempre fue sincero. Esas iglesias, hermanos, que es que venga, que es que Dios tiene cosas grandes para ti, eso es mentira. Lo único grande que Dios tiene para nosotros es que habiendo nacidos condenados al infierno, Dios encarnó en un ser humano y murió en la cruz para darnos vida. Como vivamos aquí, así sea barriendo las calles, con tal que entremos al cielo, gloria sea dada a Dios. Alabado sea el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versos 2 al 4. Por eso les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el anuncio del Evangelio de Cristo, para que los anime y haga firmes en su fe, para que ninguno sucumba ante esas pruebas a las que, como sabéis, estamos destinados. Hermanos, los cristianos estamos destinados a padecer. Y os lo anunciamos estando entre vosotros, ya os lo anunciamos estando entre vosotros. Es preciso que sobrevengan dificultades, y es lo que ha sucedido, como bien sabéis. Entonces, ¿va a ser una vida de oro venir a una iglesia cristiana? No, hermano, la vida sigue. La vida sigue. Mañana hay que ir allá a aguantar un mal jefe. Mañana hay que ir de pronto allá a luchar contra los problemas en el hogar. El problema es ahora la perspectiva de vida que tenemos, que no estamos como Pedro, autosuficientes, confiando en nuestra propia. No, ahora dependemos de Dios, confiamos en Él, en sus medios de gracia. De hecho, mis hermanos, la Escritura advierte que la piedad atrae inevitablemente la oposición del mundo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 12 y 13. Es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución. Pero los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir, sí vamos a tener cosas, pero en el mundo va a ser peor. Sí, en el mundo va a ser peor. Sin embargo, no caminamos a ciegas en el dolor. Fuimos llamados a seguir las huellas del Cristo resucitado, el Rey soberano del universo. Es que, mire, hermanos, dice la Biblia, Jesús siendo Dios, no escatimó ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló tomando forma de siervo y viniendo a la tierra a morir por nuestros pecados. Y vamos a iglesias que nos quieren hacer creer que somos Dios. Y Dios, siendo Dios, no creyó de eso, sino que se humilló y vino a llevar una forma de siervo. No escogió un palacio, dijo, no tengo dónde recostar la cabeza. Es Dios, hermano. Entonces debemos tener mucho cuidado. Sigamos las huellas. Mire lo que dice el propio apóstol Pedro, que ha sido a quien hemos hablado tanto de él aquí en esta enseñanza. Primera de Pedro 2, 21 y 22. Precisamente a eso habéis sido llamados, a seguir las huellas de Cristo que padeció por vosotros. Os dejó un modelo que imitar. Cristo que ni cometió pecado, ni se encontró mentira en sus labios. Él sufrió y nos dejó un camino trazado para que lo que
para que lo sigamos a Él en el sufrimiento. Pero miren la claridad que se nos da en los versos anteriores. Dice el mismo Pedro, es una bella cosa aguantar vejaciones injustas, conscientes de que Dios así lo quiere. Si se os golpea por ser culpables, ¿qué mérito tendría vuestro aguante? Pero que sufráis y aguantéis aún habiendo hecho el bien es cosa que agrada a Dios. Y se lo cito en esta versión porque es interesante, hermano. Porque hay cristianos que están sufriendo, pero no por ser juiciosos, sino por hacer las cosas mal. Hay quienes están sufriendo. Yo recuerdo tanto cuando era joven y tenía un grupo de jóvenes y había otro compañero que tenía su grupo de jóvenes y un día se me acerca y me dice, necesito hablar muy seriamente con usted. Yo le dije, cuénteme. Dice, no, es que su hermano, usted sabe que él está en mi grupo, pero me dice que usted no lo apoya para la vida de fe, que ni siquiera le gusta que vayan los hermanos del grupo de oración de él a la casa. Y yo le dije, no, a mí me gusta. Lo que no me gusta es que se vuelva un compinche en la casa y termine acabando el mercado de la casa bien pobres que estamos en reuniones de compinche. Sí, sí, nos dejó sin almuerzo y sin desayuno varias veces. No, 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 eso es desorden. Entonces hay quienes a veces en la casa no los quieren, no porque sean cristianos, sino porque son vagos, no ayudan, no cogen una escoba, no aportan ni para su comida, no ayudan a nada. Ya la familia no los quiere, ¿sí? Mientras todos dicen, vamos a hacer un aseo general, el uno por allá con el escobón quitando la telaraña, el otro por allá tirando cepillo, él con la Biblia. Osana. Aleluya. No, esa persona hay que decirle, deje esa vaina, póngase a trabajar. No sea un religioso mentiroso, porque la Biblia me enseña, todo tiene su tiempo. Mire, hermanos, antes ir uno a Bucaramanga, a un San Andresito, era lo más de horrible. Usted iba caminando y usted llegaba con dolor en los brazos, porque eso lo tiraban de un lado, venga, a la orden. Ahora usted pasa lo más de, uno pasa y todo el mundo es en lo suyo, ¿sí? Y el religioso leyendo la Biblia. Dios bendice. Dios bendice. No, no es malo leer la Biblia, pero hay una persona que invirtió en su negocio y lo contrató, le está pagando un salario mínimo para que usted haga ventas. En esas 8 horas póngase a vender. Leer la Biblia sería pecado. ¿Sí? Pastor, ¿cómo vas a decir que leer la Biblia es pecado? Imagínese usted un médico que llegan y tienen que hacer la cirugía, se está muriendo el paciente. Espere que estoy leyendo la Biblia. Dios reprenda tu falta de fe. Hermano, hay gente religiosa que hace creer que los cristianos estamos locos. Serio, hermanos. Y esto da risa. Pero hay gente que a mí me molesta en ese sentido que sean así. Quieren perfumar con religiosidad su barro de vida, por no decir otra materia. Su barro de vida. Y en la casa está haciendo a los demás vivir un infierno, mientras que por la calle va con el Jesús en la boca. Arrepiéntanse, hermanos. Eso no es la vida cristiana. Y Dios me perdone si tal vez no encuentro la forma más sana de decírselo. Pero qué triste es que hayan niños que no quieran saber de Dios porque toda la vida vivieron en una casa con unos supuestos padres cristianos que les hicieron vivir el peor infierno de sus vidas. Esta participación, hermanos, en los padecimientos terrenales no es vana, no es en vano, sino el requisito divino que antecede a nuestra glorificación eterna como coherederos de Cristo. Romanos capítulo 8, versos 16 y 17. Dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Mire lo que pasa en la vida cristiana. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntos con Cristo, ¿sí? De la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su, pare de sufrir. No, de su sufrimiento, hermanos. Y como tercero de nuestro tercer punto, la última palabra del discipulado sigue siendo, sígueme. Dice así el verso 19 de Juan 21, nuestro texto objeto de estudio. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto, añadió, sígueme. Hermano, ya usted sabe que no es pare de sufrir. ¿Vas a seguir a Cristo? La Escritura deja claro que debemos llevar
y qué no al seguir a Cristo. Lucas 9:23. Él decía, niéguese a sí mismo, o sea, el yo. No podemos llevar el yo para seguir a Cristo, que era lo que tenía Pedro. ¿Qué debemos llevar? La cruz. Tome su cruz cada día y seguirlo a Él. También Hebreos nos anima en esta carrera tras de nuestro Rey resucitado. Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 2. El capítulo 1 es muy claro, dice, despojémonos también de todo peso y del pecado. Si vamos a empezar la carrera detrás de Cristo, siguiendo sus huellas de sufrimiento, debemos despojarnos de todo peso y del pecado, hermanos. Y corramos con paciencia. La vida cristiana es con paciencia. Hay que tener paciencia, hermanos. Descansemos en Dios. Yo siempre recuerdo algo, merecía el infierno. Con que Dios me haya perdonado, así no me dé en esta vida casa, carro, beca, viajes, sueños. Alabado sea su nombre, Dios, gracias. Pero es que las iglesias malas nos han metido en la cabeza que es que Dios nos debe algo. Y andamos por la vida como que es que Dios me debe. Entonces dice alguien, no, yo pasé la hoja de vida, yo pasé mi currículum, ahora es así, ¿no? Y yo pasé mi resumen y tú verás, Señor, tú verás si tu hija aguanta hambre. Oye, tengo una actitud como si Dios... No, hermano, Dios no nos debe nada. Todos estamos condenados al infierno en Adán. Y con que Él haya venido a morir por nosotros, nos ganamos la lotería. Nos ganamos la lotería. Por eso dice el verso 2 de Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. ¿Sabe cuál es el problema? Que no tenemos la mirada en el gozo puesto por delante, que es el cielo. Porque no anhelamos el cielo. No, yo, pastor, con que me den, así tenga que vender el alma al diablo, si me dan un yate y una mansión, eso es lo que tienen adelante, el materialismo. Por eso este mundo se ha convertido en personas que están dispuestos a dejar la moral, a dejar los valores, solo por avanzar en sus metas. Él por el gozo puesto delante de él, que era estar en la gloria del Padre. Entonces, mis hermanos, este es el discipulado que Cristo demanda, amarlo a Él, negarnos a nosotros mismos, amar sus ovejas y ser fieles aún en medio del sufrimiento y seguirle hasta el final. Pedro aprendió que la restauración no era un llamado a la comodidad, sino a tomar una cruz y a seguirlo. Y finalizamos entonces, mis amados, que Juan 21 nos deja contemplando algo glorioso, que el Cristo resucitado todavía restaura pecadores, todavía levanta hombres quebrantados y todavía transforma nuestros corazones. Todavía nos llama, sígueme. Y quizás alguno hoy ama sinceramente al Señor, pero viene cansado, avergonzado, ha caído en pecado, está luchando con su debilidad, es consciente de sus fallas. Y yo los invito a mirar a Pedro. Su esperanza no estaba en sí mismo ya, ahora estaba en Cristo. Y esa sigue siendo nuestra esperanza hoy, porque el Señor, hermanos, no salva a hombres perfectos, salva pecadores. Y por su gracia los transforma para su propia gloria, la gloria del Rey resucitado. Les pregunto para dejarlos ir a casa, hermanos. ¿Amas a Cristo? Oh Señor, ayúdanos un poquito. Sé propicio a mi pecador. Ayúdame a poner la mirada en la cruz. No sé cómo el mundo me sedujo y ahora amo el mundo, Señor. No amo ni a mis hermanos en la fe. No amo tu palabra, Dios. Estoy tan distraído con las bendiciones que me has dado. Se han convertido en un ídolo que me han esclavizado, como la bendición de Gosén para la nación de Egipto. Pero si tú lo amas, hermano, síguelo. Tome su cruz cada día y síganlo a él. Amén.